Muchísimas gracias a DESACAF y al Colegio de Nefrólogos de México por esta invitación de un tema pues que es muy actual y muy en boga y que tiene al mundo de rodillas, que es el SARS-CoV-2. Entonces yo les voy a platicar de cómo ha afectado la atención de los pacientes pediátricos con enfermedad renal. Voy a hablar brevemente de las características del SARS-CoV-2 y de COVID, cómo se da el COVID en los niños, el COVID en la afección renal y las implicaciones para los pacientes con una enfermedad renal preexistente, ya sea con enfermedad renal crónica, trasplante, glomerulopatías o diálisis, ¿no? Entonces, perdón, no sé por qué no se ve. Yo tenía aquí, perdónenme, tenía la imagen de un coronavirus que no se ve, pero los coronavirus son viejos conocidos, son virus de RNA que tienen más o menos 30 kilobases y sabemos que este SARS-CoV-2 entra a la célula a través del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 o de ECA2. A nivel, digamos, mundial tenemos la experiencia con el SARS y con el MERS en 2009 y 2012, y este SARS-CoV-2 emergió en 2019 y la enfermedad que produce, que es el coronavirus disease, 2019, por eso se llama COVID-19 a la enfermedad. No sé por qué no se ve la imagen, ¿verdad? El COVID, sí no ven la imagen, ¿verdad? O sí ven, no ven los dibujos, ¿verdad? Bueno. No se ven, doctora. Ay, qué lástima. Así se ven. Cuando no la tiene en En grande, ¿sí presentación, se ven? sí se ven. Sí se ven, qué barbaridad, no sé a qué se pueda deber. ¿O será que se la tengo que...? Bueno, ya, me sigo. Las definiciones de caso sospechoso han ido cambiando conforme avanza la pandemia. También esta es una enfermedad de la que hemos ido aprendiendo conforme avanza el tiempo. Y en México esta definición de caso sospechoso se ha ido modificando. La última modificación fue en agosto de 2020 y se refiere a persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas. Los mayores son tos, fiebre, cefalea o disnea. La disnea es un dato de gravedad. Cabe mencionar que en niños menores de 5 años la irritabilidad sustituye a la cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes síntomas menores: artralgias, mialgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Cabe mencionar que en esta definición de agosto de 2020 no están incluidos los datos gastrointestinales, que sabemos que en pediatría pueden ser bastante frecuentes. Y el caso confirmado es aquel que cumple con la definición de caso sospechoso y además tiene el diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE. No me voy a meter en el embrollo de las pruebas, pero el estándar de oro es la PCR para SARS-CoV-2. Después tenemos las pruebas de antígeno, y también tenemos diferentes pruebas de anticuerpos, ya sea de IgG o de IgM, que tienen diferente especificidad y sensibilidad dependiendo del momento en el que se realice el estudio. Ayer justo cumplimos un año de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y este fue el informe técnico que dio la Secretaría de Salud. A nivel mundial se lleva 123.419 casos confirmados
y 2.719.163 defunciones, con una tasa de letalidad global de 2.2%, y en el gráfico de abajo, donde se representan las diferentes regiones del mundo, pues podemos ver que América, tristemente, es pues de los lugares donde tenemos la pandemia más activa, ¿no? Tan solo, por ejemplo, el gigante de América del Sur, Brasil, pues está pasando por un momento muy difícil en estos días, ¿no? En México, hasta ayer, se habían confirmado 2.203.000 casos y más de 199.000 defunciones totales, con todo y las, digamos, fallas de que si se hacen pocas pruebas o muchas pruebas. La cosa es que ha sido más o menos, digamos, sistemática la manera de recoger la información, y estamos llegando a los casi 200.000 muertos por COVID, y tenemos algunos focos rojos en nuestro país y algunos estados en donde la pandemia pues ha sido un poquito más leve, ¿no? Pero la Ciudad de México ciertamente pues liderea, y también por densidad de población, los casos y las defunciones. Cuando los pacientes evolucionan a las formas graves, sabemos que hay activación de macrófagos, aumenta la ferritina en sangre, viene la tormenta de citocinas, entran en un estado de hipercoagulabilidad, hay linfopenia de CD4 y CD8, se activa el complemento, aumenta la actividad de la angiotensina 2 y generalmente requieren el ingreso a las unidades de cuidados intensivos cuando hay una falla respiratoria hipoxémica, hipotensión, falla orgánica múltiple, y se reporta lesión renal aguda hasta en el 60% de los pacientes. En relación a los niños, los pacientes pediátricos tienen menor riesgo y síntomas graves, menos del 1%. Y esto se atribuye a que la madurez y función de la ECA2 es menor que en la población adulta, entonces que pues hay menor entrada del virus a la célula, que tienen un sistema inmune en desarrollo que responde en forma diferente a los patógenos, y también a que los niños en edad pediátrica sabemos que los coronavirus pues nos pueden dar pues problemas, digamos, de gastroenteritis y cuadros respiratorios leves, pero y que haya una inmunidad cruzada con otros coronavirus frecuentes a esa edad. También sabemos que, al igual que los adultos, los niños que reciben tratamientos con inhibidores de enzima convertasa o del receptor de angiotensina deben de continuar el tratamiento, y que los niños tienen la posibilidad de hacer el síndrome inflamatorio multisistémico, que pues digamos sería una presentación muy, muy grave. Representan menos del 1.7% de los casos confirmados en Estados Unidos. Los niños adquieren la enfermedad de un miembro de la familia, pero requieren menos hospitalizaciones, y la transmisión es aérea o por heces o por contacto directo, pero también sabemos que la transmisión vertical y por leche humana es controversial, o sea, las mamás pueden, con COVID, si su estado general es bueno, pueden amamantar, aunque sean positivas, y la leche materna sigue siendo la mejor para esos niños. El síndrome inflamatorio multisistémico es, digamos, tiene muchas similitudes con la enfermedad de Kawasaki, y la OMS lo definió desde mayo del año pasado como un niño o adolescente que tenga más de 3 días con fiebre y 2 de los siguientes síntomas: exantema o conjuntivitis no purulenta bilateral, con signos de inflamación cutánea,
datos de hipotensión o choque, datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, generalmente elevan troponinas. Hay coagulopatía y también es muy frecuente la presentación de síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito y dolor abdominal. Este síndrome inflamatorio multisistémico en general es más frecuente en niños y adolescentes, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que es más frecuente en niños menores de 5 años. En esta tabla que les estoy mostrando, que es de un artículo de infección por SARS-CoV-2 en niños y las implicaciones para el trasplante renal, el doctor Martínez de Cuernavaca y yo revisamos los reportes de casos positivos para SARS-CoV-2 por la Secretaría de Salud al 29 de julio de 2020. Y entonces incluimos a todos los que eran menores de 18 años. De los 10,288 positivos, se tuvieron 160 defunciones, que es el 1.56%, que en realidad se considera una mortalidad pues muy elevada, ¿no? Porque hay países como Corea que tienen 0 de mortalidad por COVID, ¿no? Y al ver, digamos, las diferencias, lo que pudimos ver es que los niños pequeños son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, o sea, los vivos tenían una mediana edad de 11 y las disfunciones de 3 años. Y dentro de las comorbilidades, pues hay varias que resaltan, ¿no? Por ejemplo, diabetes, el uso de inmunosupresores, hipertensión también pegó, enfermedades cardiovasculares y hasta ese momento, pues vean aquí, enfermedad renal crónica, ¿no? No existe un tratamiento específico para el SARS-CoV-2. Las manifestaciones leves reciben tratamiento sintomático, paracetamol, electrolitos, probióticos, y según la gravedad, además del cuidado típico de la unidad de cuidados intensivos, puede ser disminución y o retiro de la inmunosupresión, antibióticos, anticoagulación. Esto es muy, muy importante si realmente hay una neumonía por SARS-CoV-2, esteroide sistémico, el uso de inmunoglobulina pues es imperativo en los casos de PIMS y pues se han utilizado muchos otros, digamos, medicamentos, pero que en realidad han sido, digamos, de un uso compasivo, ¿no? Recientemente se aprobó el Remdesivir para el tratamiento de fase aguda, pero su uso está aprobado para mayores de 12 años. Tenemos, sin embargo, reportes de uso en menores de 12 años, pero repito, es útil si se utiliza en etapas tempranas y se ha visto que lo que hace es que disminuye los días de hospitalización. Pues bueno, en relación a la mortalidad en pediatría, en este trabajo publicado en el boletín, la doctora González García hizo una revisión pues de lo que había en la literatura sobre la mortalidad pediátrica y pues se ve que hay una gran heterogeneidad internacional y varía de 0 a 12.1 muertes por millón. La mortalidad por COVID se va a relacionar con la mortalidad neonatal histórica y esto va de la mano con la calidad de la atención. O sea, el COVID nos agarró, digamos, de bajada, por ejemplo, yo diría eso en el sistema de salud mexicano, y todos nuestros recursos se fueron a la atención de los pacientes más graves, hubo desabasto de medicamentos y entonces en situación de mortalidad pediátrica ocupamos un deshonroso
tercer lugar, después de Perú y de la India. Y la mortalidad, pues sí es mayor en los niños menores de 4 años. También, bueno, hay por ahí algunos trabajos de la mortalidad según los diferentes estados de la República. No se los estoy mostrando aquí, pero Nayarit es el estado donde hay mayor muerte pediátrica por COVID. En relación al daño renal, se ve con muchísima frecuencia en pacientes que tienen el síndrome de dificultad respiratoria aguda con otras comorbilidades y se ha atribuido a muchas causas inflamatorias, inmunológicas, tóxicas que voy a mencionar más adelante, pero también el virus puede dar daño citopático directo, pues el riñón es un órgano que muy rico en estos receptores de K2, ¿no? Es peor en las personas que tienen poca reserva renal y la identificación de los pacientes con lesión renal aguda en forma temprana pues puede llevar a una mejor distribución de los recursos. El uso de terapias extracorpóreas y antivirales limita la inflamación sistémica y local, pero pues entonces por eso, digamos, la sobrevida y el éxito de estos tratamientos depende de la disponibilidad de estas terapias y de la oportunidad de la atención, ¿no? Entonces, estos son los potenciales mecanismos de daño renal en este artículo de revisión excelente que hizo el doctor Carlos Ronco. Entonces, están el daño por citocinas, está, digamos, el daño por cardiomiopatía o por miocardiopatía, por daño alveolar, por digamos, el daño que puede haber por el uso de presiones de vía aérea muy elevadas, puede haber rabdomiolisis y todo esto llevar a hipoxia medular, síndrome cardiorrenal, síndrome renal compartamental y a daño tubular tóxico por rabdomiolisis. Y también está el manejo de líquidos, por ejemplo, que tengan los pacientes un balance positivo, que haya daño endotelial y pues el uso de endotoxinas, ¿no? Uy, perdónenme, pero lo voy a mover así. Esta no se va a ver, pero sabemos que, ay, qué raro que no se proyecte. De los primeros trabajos que hubo sobre daño renal y COVID, fue un trabajo que está publicado en el Kidney International, donde reportan 26 pacientes a quienes les pudieron hacer autopsia. La edad promedio pues eran pacientes adultos ya de la tercera edad, la edad promedio era de 69 y todos tuvieron lesión tubular aguda y había evidencia de invasión viral en el tejido renal. Estas, qué lástima, pero que no se las puedo presentar. Gloria, no sé si estas, no, estas otras dos diapositivas tampoco se ven. ¿Qué se puede hacer? La verdad, nunca nos había No, pasado. nunca les había pasado. Híjole, qué desgracia, caray. ¿Pero qué podrá hacer? No te sabría decir. Yo lo estoy haciendo desde una Macintosh. ¿Será eso? Porque yo sí lo veo en mi computadora, pero lo veo en el lateral, pero en este no. Bueno, en realidad mejor porque así nada más les ahorro las tablas, que ustedes la pueden consultar en el artículo, pero digamos lo interesante de este trabajo es ver cómo todos los segmentos del riñón pueden estar involucrados en el daño por COVID. O sea, afecta pues desde glomérulo túbulo proximal, nefritis túbulo intersticial, hay microangiopatía trombótica, en fin, el espectro de daño es muy amplio. En niños, pues hay reportes por ahí, ¿no? De que hay pacientes que han iniciado un síndrome nefrótico
Por ejemplo, este es un reporte en España de un paciente de 15 años que inicia con un síndrome nefrótico y resulta que es positivo a COVID, ¿no? Entonces se sugiere que pudiera estar implicado también en glomerulopatías en la edad pediátrica, ¿no? Pero eso es, digamos, solamente en pacientes, bueno, este fue solamente un reporte de caso. En este trabajo, este fue publicado en el New England Journal of Medicine y es en relación a los pacientes con trasplante de riñón. Y aquí incluyen a 36 pacientes con trasplante en Nueva York. La edad iba de los 30 a los 77 años. Y lo importante de aquí es que de estos 36 pacientes, 28% fueron hospitalizados y en general recibían el triple esquema de inmunosupresión. Híjole, qué desgracia, ¿eh? Déjame ver si... Doctora, a menos ¿Sí? que me lo pase por WhatsApp, su presentación, ¿O te la puedo, mando por correo electrónico? sí, o por WhatsApp y ahora la abro y la comparto desde mi computadora. Porque yo creo que sí, bueno, pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí va a ser lo más sensato, porque 5 diapositivas no pasa nada, La mayoría pero 10 o tienen 15 ya, fotos. sí, la mayoría tienen fotos. La cosa es que déjame ver si te la puedo Alguien pone, mandar. es posible que se activa el icono de presentación, se puedan ver las figuras, pero ya lo hemos activado, ¿verdad? Y no se ve. ¿Cómo? ¿Cuál es el icono de presentación este? Sí, creo que es ese, pero no se ven aún así. Dice, the picture cannot be displayed. Nunca me había pasado, ¿eh? Sí, si quiere me las pasa y ya yo las proyecto. Ok, déjame, en este segundo te la mando. Pero me va a ser más fácil mandártela por correo electrónico. A ver, dámelo. ¿O será por el internet? No creo. Es ¿No? Si la mando, gerrocha, ajá, Rocha. arroba gerrocha, perdón, gerrocha RZ, no, perdón, le estoy dando el malo. Gibet RZ, G y latina VETTE RZ arroba gmail.com. Tengo Igual, tantos sí, que de repente me... qué barbaridad. Es muy raro que pase eso. Me parece a mí también muy extraño. A ver, ahí está cargando y yo voy a seguir con la presentación en lo que tú la recibes. ¿Te parece bien? Ya si hubiera algo Perfecto. más, si no, digo, yo no tengo ningún inconveniente en que la presentación, si a alguien le interesa, pues se le puede enviar, ¿no? Gracias, Eh, doctora. Este es un trabajo pediátrico que salió publicado a fines del año pasado en el Pediatric Transplantation y ellos lo que hacen es un estudio en 5 centros de ver cómo está la actividad de trasplante y cómo les fue con el COVID en 5 centros de abril a julio de 2020, que diríamos que fue pues la primera oleada de la pandemia en Los Ángeles, en Miami, en Colorado y en Texas, ¿no? Ellos tuvieron 26 pacientes con COVID, la edad promedio fue de 8 años, y tuvieron de todo tipo de trasplantes, con trasplante renal, con trasplante hepático, con trasplante de pulmón. La gran mayoría tuvieron tratamiento con tacrolimus y 6 de estos pacientes, de los 26 pacientes, eran obesos, ¿no? De los síntomas de estos pacientes con trasplante de órgano sólido, 46% tuvieron tos, 35% tuvieron fiebre, y ya después viene el dolor faríngeo, diarrea, anosmia, y aquí es bien importante mencionar que 23% de ellos fueron asintomáticos. Solo 8 de estos chicos
se tuvieron que hospitalizar, disminuyeron la inmunosupresión en 2, pero ninguno necesitó oxígeno o intubación y tan solo un paciente presentó un rechazo agudo a la semana del COVID y se atribuye a que se bajó la inmunosupresión. Aunque sabemos que hay otros virus, por ejemplo, como el CMV, que pueden favorecer la presencia de rechazo agudo, ¿no? Ups. Aquí les estoy en esta diapositiva. ¿Ya recibiste la presentación, Gloria? Bueno, silencio. Sí, doctora, la estoy descargando ahora. Ah, perfecto. Lo que ¿Sí me les estoy, escucha? sí, lo que les estoy presentando aquí es el comunicado que hizo el Senatra, digamos, desincentivando la actividad de trasplantes el año pasado, ¿no? Porque precisamente como todos nuestros recursos se fueron a atender la pandemia per se y hubo reconversión de los hospitales, pues se sugirió, ¿no? Que se detuvieran los trasplantes programados y que únicamente se hicieran trasplantes urgentes, digamos, ¿no? Ha habido intentos aislados en diferentes centros, o sea, poco a poco a medida que ha ido bajando la, pues, las tasas de infección, se ha tratado de reabrir, pero por ejemplo en diciembre, con el cierre de diciembre, muchos centros de trasplante ya no han reabierto, ¿no? Sí ha habido algunos centros privados que han hecho trasplantes o que han hecho trasplantes urgentes, pero realmente la actividad de trasplante se fue al suelo con el COVID, ¿no? Y hay todo un número de la Revista Mexicana de Trasplantes sobre esto de la atención del COVID y estas recomendaciones que hizo el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes. Y de hecho mañana el doctor Salvador Aburto va a dar una plática sobre cuál es el plan para la reactivación de los programas de donación y trasplante, que yo creo que eso es importantísimo, ahora que ya, digamos, conocemos mejor el virus y cómo comportarnos con él, ¿no? Cómo prevenirlo. Es importantísimo pues atender a esto, ¿no? A este plan de reactivación de estos programas de donación y de trasplante. Los centros que yo sé que están trasplantando, pues han sido muy estrictos en sus políticas, digamos, de tener áreas libres de COVID, ¿no? O sea, por ejemplo, terapia intensiva, pasillos y todo, o sea, o de plano son centros que completamente no aceptan pacientes COVID. Si tienen algún paciente que sale positivo, lo trasladan de inmediato y siempre pues hacen las pruebas de PCR 3 días antes y el mismo día de la donación, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que de esto nos lo platicará mejor el doctor Salvador Aburto mañana. Doctora, ¿Sí? ya lo descargué. Ah, padrísimo. Intento compartir y me dicen si se ve. Sí, si quieres, le sigo, porque mira, ya voy en la diapo, ¿qué voy? En la diapo 30 de 40. Solo si no se vieran las siguientes 10, te pediría que lo, porque esta, Ok, mira, esta sí se ve, ¿no? sí se ve. Ujú. ¿Quién sabe de qué haya dependido, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Sí. Este, en este trabajo, que también fue publicado pues, en agosto del año pasado, hacen una revisión de la actividad de trasplantes en Europa y cómo les impactó a ellos, ¿no? Ellos aplicaron un cuestionario justo en su pico, ¿no? Del 8 de abril al 14 de abril, y aquí están los diferentes países que respondieron a este cuestionario, ¿no? Entonces, pues pueden ver que están incluidos países de toda Europa y hay desde trasplantes únicamente renales hasta de hígado o de tejido de hematopoyético, ¿no?
De 18 centros participantes, 40 tenían programas pediátricos, ¿no? Y en Europa solamente detuvieron un programa, digamos, la mitad, ahí en el pico de la pandemia, estaban activos. Las consultas a los pacientes con trasplante, la mitad, solo veía los casos especiales, pero también muchos tenían estas visitas con telemedicina, que es a lo que nos ha orillado la pandemia. Yo creo que esto se va a ir regulando poco a poco y probablemente haya llegado para cancelarse. Y solo un centro detuvo completamente las consultas, ¿no? Incluso hubo un centro que no cambió en nada su política de trasplante pediátrico, ¿no? Y en relación a los casos de COVID por centro, pues en realidad, pues pareciera que no tuvieron tantos casos de COVID, ¿no? Eh, y en cuanto disminuyeron la actividad de trasplante, pues digamos que 33% no redujeron su actividad de trasplante y 33% lo redujeron 75% o más, o sea que fue súper heterogéneo dependiendo del país. Sabemos que España, pues que es de los países que lidera los programas de trasplante, pues pugnó mucho por mantener esta actividad que yo creo que pues es fundamental y como nefrólogos pues también tenemos pues, que abogar porque no se detenga, ¿no? Porque los pacientes en la lista de espera, ya después de un año sin actividad de trasplante, pues le están pasando muy mal, ¿no? En este mismo número que les recomiendo de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, del último trimestre del año pasado, está esta recomendación del manejo de inmunosupresión de acuerdo al escenario clínico según la gravedad de COVID-19, ¿no? Entonces, si un paciente con trasplante tiene una infección leve, pues no se hace ningún cambio en la inmunosupresión, únicamente se vigila, ¿no? Si la infección es moderada, tiene neumonía estable, eh, lo que se sugiere es suspender el antiproliferativo, o sea, el micofenolato o el sirolimus, y dar dosis de estrés de esteroide en caso necesario, y según el cuadro, pues mantener o reducir el inhibidor de calcineurina. En las infecciones graves o que progresan muy rápido o que requieran intubación, terapia intensiva, se recomienda suspender la inmunosupresión y dar dosis de estrés de esteroide, el equivalente a prednisona de 20 miligramos al día, pero en realidad sabemos que muchos de estos pacientes incluso acaban con bolos, ¿no? de metilprednisolona. En relación al manejo de los pacientes con glomerulopatías, estas son las recomendaciones pues, que están reportadas en el CJACE también del año pasado, ¿no? Entonces, si un paciente adquiere la infección, pues se recomienda retirar los antimetabolitos, o sea, por ejemplo, como el micofenolato, o hay algunos que pueden recibir ciclofosfamida. Hay que considerar el retiro en pacientes que llevan en remisión más de 12 meses y evitar iniciar terapias con antimetabolitos en pacientes que tienen síntomas mínimos y una tasa de filtración glomerular estable. En relación al diagnóstico y al seguimiento, pues hacer biopsias solo en caso de decisiones críticas y posponer las biopsias de protocolo. También se sugiere considerar el tratamiento empírico para condiciones de alta probabilidad diagnóstica. O sea, si realmente pienso que la biopsia es más para confirmar una certeza, pues entonces mejor le empiezo el tratamiento y utilizar las tiras de orina para seguimiento en casa para que el paciente no tenga que acudir con tanta frecuencia a un hospital donde puede agarrar el COVID, ¿no?
Si el paciente ya está con un inhibidor de enzima convertasa o un bloqueador de receptor de angiotensina, no debemos de suspender tratamiento, no se los voy a mostrar, pero ya estudios de miles de pacientes han demostrado que no cambian la evolución del COVID. Hay que fomentar el distanciamiento social y es importantísimo el uso del cubrebocas y completar las vacunas, influenza y neumococo. En relación al manejo, digamos, de oficina, pues visitas en telemedicina con video, de ser posibles, permitir realizar llamadas y mensajes eh, y elaborar un guión de recomendaciones para pacientes que llaman porque han sido contactos con COVID-19. Es más sencillo si ya se tiene, digamos, un formato que se les haga llegar de qué es lo que hay que hacer. Si alguien tuvo contacto o si alguien tiene COVID, pues se les proporciona. Y, digamos, estos son recomendaciones generales también para pacientes con enfermedad renal y trasplante, pues darles el conocimiento básico, eso baja muchísimo el estrés, ¿no? Y las prácticas de prevención, el lavado de manos, y se insiste mucho en esto de fomentar el distanciamiento social, fomentar las consultas telefónicas o en línea y también esto es importante, si un paciente tiene sospecha de COVID, pues lo ideal es que vaya en forma temprana al hospital en caso de síntomas, no ya cuando esté saturando al 40%, ¿no? Cualquier contacto con caso sospechoso o confirmado debe ser reportado. Limitar el acceso a las áreas de hospitalización o de hemodiálisis, ¿no? A un familiar por paciente. En pacientes estables se debe continuar la inmunosupresión habitual y los hipotensores. Y en relación a las vacunas, pues eso de mantener el esquema de vacunación al día. Justo ayer Sinovac presentó los datos en China de sus resultados diciendo que es segura y eficaz en niños mayores de 2 años. Y sabemos que están actualmente en curso estudios pediátricos con las grandes, digamos, las demás vacunas, con Pfizer y con Moderna, pero todavía estas vacunas no tienen la aprobación para el uso pediátrico. Ahora, en grandes centros de trasplante de Estados Unidos y de Europa se está fomentando la vacunación a los pacientes con trasplante, porque lo que se dice es que estas vacunas pues no son de virus vivo, entonces teóricamente no tienen por qué tener problemas con ellas, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, el doctor Michael Lyson sacó este excelente trabajo pues que acaba de salir hace unos días sobre pues la gran necesidad que tenemos de estudios de vacunas en trasplante, porque tenemos esta necesidad de vacunarlos. Los pacientes con trasplante de órganos sólidos tienen mayor mortalidad, pueden presentar y diseminar el virus por tiempo más prolongado que personas que no reciben inmunosupresión y eso puede favorecer que se presenten nuevas variantes del virus y también son pacientes que requieren aislamiento más prolongado. Esta situación de que como las vacunas que ahorita están en el mercado no tienen virus vivo, teóricamente podrían utilizarse en esta población, pero absolutamente todas las vacunas excluyeron los trasplantes de órganos sólidos en sus estudios iniciales, entonces no tenemos datos. Pero se anticipa, como ha sucedido con otras vacunas, que la respuesta inmune no sea buena, es decir, que requieran mayor número de dosis o una mayor cantidad de vacuna o de inóculo por dosis. Y no sabemos el impacto en la inmunogenicidad. También, por ejemplo, hay algunas vacunas, o se teme con algunas vacunas, que se pudieran despertar respuestas, ¿no? Contra ciertos anti-HLA y demás, entonces que pudiera eso favorecer un rechazo, lo desconocemos completamente. Pero sí sabemos que urgen estudios de seguridad y de eficacia en esta población.
Y en, digamos, trabajos recientes, pues se ha propuesto que se vacune tanto al donador como al receptor, es decir, que los pacientes que están ya en lista de espera, pues deberían de ser vacunados. Y en niños, pues nos hace falta la información, pero seguramente ya que se apruebe en adultos, pues para trasplantes se irán incluyendo a los niños. Yo sí creo que pues también es bien importante considerarlo, ¿no? La pandemia ha traído otros problemas y dicen que la que sigue es la pandemia de la salud mental, ¿no? Y de los que sufren muchísimo esta situación del confinamiento, pues son precisamente los niños y los adolescentes. En Europa y en Estados Unidos, no en todos los países se han, o sea, cerrado drásticamente las escuelas, sino que ha sido por periodos, ¿no? Incluso el uso del cubrebocas ha ido variando según el país, que ahorita ya todo el mundo está de acuerdo en que sí hay que utilizar. Entonces, este trabajo también salió recientemente y habla, digo, en México vamos para allá, o sea, hay una gran presión social por que regresemos a las escuelas, pero pues nuestros pacientes ya de por sí están en una situación vulnerable de educación y con la pandemia los estamos pues lanzando al subdesarrollo, ¿no? Y las recomendaciones varían mucho de un país a otro y no todas las sociedades de pediatría o de nefrología han sacado recomendaciones con respecto a esto de la atención escolar, ¿no? Pero aquí viene en este trabajo resumidas las que hay de algunos países, ¿no? Entonces ponen, por ejemplo, que si un paciente recibe corticosteroides de más de 20 miligramos al día, pues no debe de ir a la escuela, ¿no? O si recibe otro tipo de inmunosupresión, ¿no? En Francia no hay una recomendación general, pero o sea, deben de dejar de ir cuando cierran las escuelas y volver a ir según abran las escuelas, a menos que se tomen decisiones individuales de cada caso, ¿no? Los españoles, ¿no? También recomiendan mantener la inmunosupresión, pero no ir a la escuela si reciben los esteroides a más de 20 miligramos al día o han estado más de 6 semanas con dosis elevadas de esteroides o si han recibido rituximab o bolos de ciclofosfamida o de otros inmunosupresores, ¿no? Y en el Reino Unido también consideran que pues se debe de evaluar, ¿no? Que el niño no vaya a la escuela, ¿no? Cuando hay, digamos, estas recomendaciones de que sí se vaya, si él recibieron un trasplante en los últimos 3 meses o están las 4 semanas después de haber iniciado altas dosis de esteroide o reciben a más de 20 miligramos al día, ¿no? Entonces, en esos casos, definitivamente se recomienda que estos chicos no vayan a la escuela. Y bueno, pues nosotros estamos, todavía no viene la tercera ola, estamos a la expectativa de la evolución, ¿no? Pero se espera que un probable repunte después de las vacaciones de Semana Santa, pero recordemos que el COVID no toma vacaciones y que pues está la esperanza de las vacunas, pero el paso que vamos, mejor no bajar la guardia, ¿no? Muchas gracias.